Hola a todos, gracias por estar. Vamos a hacer un vivo sobre fracturas vertebrales osteoporóticas. Pretendo hacer un vivo ameno, con un lenguaje bien entendible. El chat está abierto para todas las preguntas. Al final de la charla voy a contestar todas las preguntas que se vayan haciendo. Háganlo sin ningún problema y a los que son en privado prometo contestar todas las consultas. Las fracturas vertebrales osteoporóticas adquieren una gran importancia en esta época por la cantidad de casos que aparecen, por la frecuencia. Es una patología cada vez más frecuente. Está asociada a la osteoporosis. La osteoporosis es la disminución de la densidad del tejido óseo. Esa densidad de tejido óseo, esa descalcificación que va sufriendo, ese deterioro de su estructura, va avanzando con la edad. Entonces hoy, en esta época que vivimos muchos más años, cada vez vemos grados más avanzados de osteoporosis. Gracias a Dios hay grandes controles de eso, todo el mundo tiene conciencia, sobre todo afecta a las mujeres por sus cambios hormonales después de la menopausia, y los médicos clínicos, los ginecólogos, los especialistas en esqueleto, los reumatólogos, todos lo manejamos de alguna manera. Si queremos saber quién es el especialista ideal para eso, es el reumatólogo. Hay que controlar esa pérdida de densidad porque tiene como consecuencia la fragilidad exagerada de los huesos. Los huesos, en frecuencia, hay tres partes del esqueleto que, culpa de la osteoporosis, se fracturan, que son caderas, muñecas, es típica la caída que caen con las dos manos y se quiebran a veces las dos muñecas al mismo tiempo, y las vértebras, las fracturas vertebrales con esta deformación vertebral, que es la que les voy a explicar hoy, las que vamos a tratar de identificar cómo son los síntomas que tiene, cómo se presenta, cuál es la evolución, qué pasa si lo tratamos, si no, y bueno, y cuáles son los tratamientos indicados. Antes que nada, repasemos la columna, que es nuestro eje, está en el axis de nuestro cuerpo, está formado por todas las vértebras, hay vértebras cervicales, dorsales, lumbares, aquí hay un gráfico que lo va marcando. Yo tengo acá mi columna que uso para explicarles, en donde vemos una columna lumbar, en donde vemos la vértebra tiene un huequito donde pasa la médula, y acá adelante tiene una estructura más grande que se llama cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral, junto con los discos alineados, forman todo este axis, que es la columna de sostén. Esa es la columna que más sufre en estos cuadros de osteoporosis. Este video muestra el axis en sus tres dimensiones con las diferentes vértebras. Si vemos directamente en la columna lumbar, nos acercamos a una vértebra, y la vértebra tiene la parte anterior, que es el cuerpo, ese que les mostré que forma el axis. Ese cuerpo vertebral, en su estructura, tiene toda una periferia, que es un hueso compacto, que se llama cortical. Y en su interior están todas estas trabéculas. Ese es el hueso esponjoso. Ese es el hueso que tiene el riesgo de la fractura. En este gráfico podemos ver cómo con la vértebra, en la vértebra acá arriba, vemos una estructura normal, esta estructura que sostiene, y acá una estructura deteriorada, como va perdiendo esa altura porque se vuelve cada vez más frágil y se va achatando. Y produce esto, lo que vemos, que a medida que pasa la vida, empezamos a tener una columna con una jiba más marcada. Está graficado en personas para que me entiendan cómo típicamente va cambiando nuestro cuerpo. La estructura esa que veíamos recién en la osteoporosis está más deteriorada.
Ese deterioro que sufre es que hace que sea una columna más frágil. Acá podemos ver cómo un hueso normal, un hueso osteoporótico y en el esquema cómo pierde su altura. ¿Cómo se presenta clínicamente una fractura? Que el paciente cuando llega a la consulta viene porque tiene un dolor bien en la línea media, como donde uno toca la espinosa y se queja de ese dolor. Y es un dolor que cuando está acostado no duele, y cuando se para el paciente, que es porque aplica peso, duele más. En ese examen, ¿qué hago? Toco una por una las vértebras. Y en general encuentro una de todas esas saliencias, una de estas, una sola, de esta parte de atrás, que es dolorosa. Por ejemplo, si esta vértebra estuviera fracturada o lastimada en pérdida de estructura, yo cuando la aprieto acá, sufre esta estructura y hay un dolor específico, tanto que lo puedo marcar. Tengo un dermógrafo en donde marca, o una fibra, que se marca el puntito y puedo saber qué vértebra es la fracturada. El mecanismo de acción de estas vértebras, en general, es la carga axial. La carga axial significa de arriba para abajo. El más frecuente de todos es cuando el paciente se cae sentado. Esa caída de sentado, imaginen esta pila de vértebras, caen así y hay una que cede. Esa que cede, por esta estructura deteriorada, es la fractura. Hay otros mecanismos de acción, que es ante algunos esfuerzos, o algunas agachadas muy agudas, o levantar algún peso. Típico, estuve levantando las macetas, doctor, y en ese momento le apareció el dolor y no se le fue más. Esquemáticamente vemos cómo la carga causa esa fractura. Esa fractura es el tema que nos compete hoy, la fractura por la osteoporosis. Y tenemos varias preguntas, y así voy a ordenar el resto de la charla, es ¿por qué duele? ¿Por qué eso genera dolor? ¿Cómo hacemos para diagnosticarlos y para estar seguros de lo que está pasando? ¿Cuáles son los riesgos que trae este tipo de fracturas? ¿Y cuáles son los tratamientos recomendados? Esta vértebra, para compararla, podemos usar uno de estos elementos que seguramente todos conocen, que son estas esponjas vegetales, en donde cuando uno ve la dureza, son relativamente resistentes, pero si uno logra aplastarlas un poquito, después quedan blanditas. ¿Por qué quedan blanditas? Porque ese trabeculado que tiene adentro se fractura. A la vértebra le pasa lo mismo. Eso que queda blandito es lo que le da el dolor, porque las trabéculas están trabajando y hay terminales nerviosas que inervan ese nervio. Y también todo el periósteo, que es lo que recubre esa vértebra. Ese movimiento da dolor. Por eso cuando estás acostado, que no hay carga, no duele. Ese dolor generado es bien local. ¿Cómo lo encontramos? Lo encontramos con radiografías. Por ejemplo, acá le puse unas flechitas coloradas en donde muestra, esta es una vértebra vista, una columna vista de perfil, fíjense, en el sacro, la quinta lumbar, cuarta, tercera, son bien cuadraditas. Esta, fíjense cómo está deformada. Y no se deforma la parte de atrás en general, se deforma esta parte de adelante en la fractura osteoporótica, que es por aplastamiento. Ven acá está normal de nuevo. De frente inclusive también lo podemos ver, esta es una vértebra normal y esta es una vértebra que está más chatita. Lo podemos ver en la resonancia. Lo vemos en esta resonancia, por ejemplo, acá arriba. En la resonancia podemos ver la vértebra. A veces ni siquiera se deforma, pero sí se pone blanca. Eso blanco es, en esta secuencia, se ve blanca, hay otra secuencia que se ve más negra. En esta secuencia que lo buscamos, lo que vemos acá blanco es el edema o toda la inflamación que sufre la vértebra. Y ahí detectamos cuál es la vértebra que sufrió este tipo de fracturas. En este paciente, por ejemplo, que tenía dolores raros después de una caída, tenía una fractura acá y acá. Si alguno de los pacientes se reconoce, son pacientes reales. Puede pasar otra cosa en esta fractura. Hablamos de que era blandita.
puede progresar este aplastamiento. Todo material que pierde su altura se ensancha. Entonces, acá lo vemos en 3 estadios. En la primera tomografía vemos una fractura, son todas diferentes pacientes pero el mismo nivel, en L1. Esa fractura L1, fíjense cómo esta vértebra es un poquito más chatita, pero el canal por donde va la médula, que veíamos al principio en mi maqueta, no está involucrado. Hay otras situaciones en donde está la fractura y se deforma de tal manera la vértebra que sí se involucra el canal. Y hay otras veces donde la fractura es tanto y el aplastamiento es tal y deforma hacia atrás y miren ahí cómo está comprimido el canal. Son 3 situaciones muy diferentes. ¿Dónde quiero yo ver a mi paciente? Apenas se fractura. En esta primera instancia. Ese es el momento de verlo. ¿Qué se hacía antaño? Se pone el paciente en reposo, 3 meses en la cama, se le pone un corsé y se deja que cicatrice. Pero ese método no lo usamos más, falla, porque cuando uno está quieto, en reposo, la osteoporosis aumenta. Entonces era típico que el paciente se levantara y rápidamente se fracturaba otra vértebra porque su osteoporosis empeoraba. Nosotros para evitar la osteoporosis, más allá de la dieta, las vitaminas, los fijadores de calcio, lo que damos es musculación, deporte. Al hueso hay que darle tensión para que se mantenga fuerte. Es biología. Cuando el hueso lo dejas de usar, se empieza a poner osteoporótico. Los humanos, cuando empieza nuestro reposo o cuando nos postramos, es cuando empieza nuestro deterioro de la osteoporosis. Básicamente, lo que queremos hacer es a esta vértebra fracturada, a través de una aguja, como está acá, un tubito, lo llenamos de cemento. Eso es lo que queremos hacer. En general lo que hacemos son 2 incisiones puntiformes para que nos permita meter este instrumento. Ese instrumento es un trocar hueco que tiene una cálula en el medio y nos permite, a través del puente de hueso, que es el pedículo, no tocamos ningún nervio ni nada, llegar ahí. Lo vemos por fluoroscopio, que son los rayos intraoperatorios. Y una vez localizado este trocar o este canal, lo llenamos de cemento biológico. El cemento biológico es un tipo de cemento que entra líquido y una vez que está adentro se pone duro. Entonces rellenamos toda la vértebra. Al rellenar de cemento la vértebra pierde esa pérdida de estructura, se pone dura nuevamente. Entonces, con el procedimiento ganamos 2 cosas. Uno es que la vértebra queda inmediatamente estable y por lo tanto el dolor desaparece en el acto quirúrgico. No duele más, el paciente se para y se va caminando, no duele más. El cemento fragua rápidamente, a los 30 minutos está en el 95% de su dureza y a las 24 horas el 100% del resultado final. Y a la vértebra, en la radioscopía, la vemos así. Acá está de perfil, esa vértebra que estaba fracturada. ¿Ven cómo el cemento se metió en todas esas trabeculitas? Y acá está de frente. Esa vértebra ahora es más resistente, está más dura. Esto lo podemos hacer muchas veces en muchas vértebras. Miren en este caso que tengo 5 vértebras hechas la vertebroplastia. Es frecuente ver que un mismo paciente tiene muchas fracturas porque la patología es la misma, es el aplastamiento vertebral. Cuando la vértebra está muy aplastada y es bien agudo, podemos recurrir también a otro tipo de procedimiento que se llama cifoplastia, que es el mismo fundamento de meter cemento, pero intentamos restaurar un poco la altura y aparte metemos un cemento más espeso. ¿A qué me refiero? Este cemento líquido, si la vértebra está muy fracturada, tiene riesgo a fuga. Toda esa fuga está controlada, lo vemos en rayos X continuamente, pero podemos meter por ese canal un balón
ese balón se infla con líquido a presión, es una presión controlada, y generamos un espacio de un lado y del otro. Y eso nos hace ganar esa altura de vértebra. Y después, una vez que sacamos el balón, en esa cavidad es la que rellenamos de cemento. Ese cemento que colocamos ocupa toda esa nueva cavidad. ¿Cuál es el beneficio de la cifoplastía? Al ganar este espacio dentro de la vértebra, por un lado, todas las trabéculas óseas que estaban fracturadas, las empujamos hacia afuera y hacemos como una cáscara. Entonces nos queda una cavidad. Esa cavidad, a diferencia de cuando están las trabéculas que metemos un cemento que tiene que ir líquido para inmiscuirse y meterse entre esas estructuras quebradas, acá podemos meter un cemento más sólido. Ese cemento que se inocula dentro de esa cavidad es como una pasta de dientes, la consistencia es una consistencia más dura. Entonces disminuye el riesgo a la fuga que recién les contaba. Y el otro beneficio es que muchas veces este aumento de cavidad nos permite ganar la altura de la vértebra y en algo recuperar esa altura. Acá hay un ejemplo en donde metemos un balón, se infla y acá se ve de perfil. Y acá se ve desde atrás, en donde hay una cánula con el balón inflado, una cánula con el balón inflado. Cuando lo sacamos queda todo hueco, pero lo vamos a llenar de cemento después. Yo quedo muy conforme con este tipo de tratamientos. Son pacientes que quedan contentos, son pacientes que les va bien, que recobran su vida normal inmediatamente y evitamos el reposo.